Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches al segundo programa del Dato por José Luis Moncada. Quiero recordarles que este programa tiene el objetivo en que en una forma sencilla, simple, podamos compartir con ustedes conceptos importantes de la economía, de las finanzas. Queremos que cada hondureño pueda ubicarse en el contexto local y en el contexto internacional y su vinculación con nuestro día a día. El día de hoy vamos a tener un tema de relevancia como es el Producto Interno Bruto. Los dejo con un pequeño video que hace una explicación sencilla al respecto. El tema del día. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, PIB, es como un termómetro. Es un indicador utilizado para medir la actividad económica y el ingreso de un país. Una de las formas de medirlo es a través de la suma del valor de todos los bienes y servicios para consumo final producido en un país en un periodo de tiempo determinado. Esta forma de calcularlo, que dice relación con el gasto, considera las siguientes variables. Consumo privado, que son los bienes y servicios que compra una persona y familia para consumo final. También considera la inversión, por ejemplo, la compra de un equipo para producir los bienes. Se toma en cuenta el gasto público, que es lo que gasta un gobierno en productos y servicios. Dado que Honduras es una economía abierta y comercial con el mundo, en el cálculo del PIB también se consideran las exportaciones, que es todo lo que venden los exportadores al resto del mundo, como café, camarones y bananos. También se consideran las importaciones, que son los bienes y servicios que son producidos fuera del país y que se traen a Honduras para consumo e inversión, como celulares, calzado o maquinaria para el campo. El PIB sirve para evaluar la situación económica de un país. Cuando decrece, hay menos inversiones, se reducen las exportaciones y decrece el consumo. Al revés, cuando se incrementa el consumo, hay más inversión y exportaciones. El PIB solo es uno de los indicadores de la economía. ¿Quién controla el PIB? Nadie. El Banco Central de Honduras solo toma los datos y la información disponible para calcularlo, ya que es un indicador fundamental para saber cómo está la economía de un país. Para el Dato, Danilo David. Yo creo que este video resume con mucha claridad lo que es el Producto Interno Bruto. En esencia, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región, determinado en un año o puede ser en trimestres. El PIB fue creado por Simon Krusner en 1937 para medir la producción en Estados Unidos y posteriormente se fue utilizando universalmente. Vamos con Obed García a compartir con ustedes lo que son los diferentes clasificaciones que hay del PIB. Bueno, gracias, y por supuesto que aquí vamos entonces a tratar de explicar de manera sencilla y concreta para que todos podamos entender cómo se mide el PIB por un lado, qué implicaciones tiene que este suba o que baje y cómo podemos también entenderlo de manera más personalizada, es decir, cómo afectan nuestras finanzas personales. Esperamos, por supuesto, en esta noche ser de mucha ayuda para su conocimiento. El PIB nominal es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producido en un país durante un determinado periodo de tiempo que suele ser un año. Por otro lado, también tenemos el PIB per cápita, que se puede entender como el total del PIB estimado para cualquier país entre el total de la población. Así, por ejemplo, entonces para Honduras sería el PIB que se estima en 27.000 millones de dólares entre al menos los 9.5 millones que se han calculado según las estadísticas nacionales. El Producto Interno Bruto neto es el PIB menos la depreciación, es decir, el valor que ha perdido los bienes y servicios constituiría lo que es el PIB neto. Finalmente también tenemos el PIB real,
que viene a ser aquel componente del Producto Interno Bruto deflactado, es decir, a valores constantes respecto de un año concreto. Por ejemplo, en Honduras se calcula en base a precios del año 2000 y en base a esto pues se calcula el PIB real. Cabe destacar también que para mediciones internacionales el PIB real es el mejor indicador en el sentido pues que permite tener más homogéneos los precios. Bueno, entonces ahora pasaríamos a conocer cómo es la fórmula del PIB. Veremos cuál es el método correspondiente a través del modelo de gastos. A ver. Y uno de los factores importantes a tener en cuenta es que el PIB se mide por 3 diferentes métodos. En este en concreto es el método del gasto y básicamente lo que nos dice es qué proporción de la economía se gastó y cómo esta, por supuesto, estuvo equilibrado con otro método que vamos a ver más adelante, el método del ingreso. Para calcular el PIB por el método del gasto, tenemos primero que estimar también el PIB del consumo, o mejor dicho, la estimación del consumo de los hogares. También tenemos la estimación del gasto en inversión, es decir, ya sea en adquisición de activos fijos o también de caminos y carreteras o cualquier otro tipo de inversiones que realicen tanto los hogares como las empresas. Después tenemos el gasto público, que sabemos que en Honduras es un tema bastante relevante en el sentido pues de que cada vez se va incrementando y por supuesto tiene un efecto bastante agregado, ¿no? Y finalmente pues se mide algo que se conoce como la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones X y las importaciones M. Cabe mencionar también que en Honduras este saldo pues se ha mantenido de alguna manera negativo, pero es un comportamiento que se espera para casi todas las economías. Bueno, el otro método que tenemos es el método del valor agregado. Es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. Entonces, está el valor agregado bruto menos las subvenciones, hacen lo que es el cálculo a través del valor agregado. También hay otro método finalmente que se considera como el método del ingreso, que lo que nos dice básicamente es cuánta fue la renta que recibieron los agentes económicos como las empresas, los hogares y el gobierno por los diferentes productos y servicios que se comercializaron en el país durante un año concreto, ¿no? Para poder estimar entonces el PIB por el lado del ingreso, primero se tiene que tomar en cuenta las remuneraciones salariales o se puede decir los salarios que recibieron los agentes económicos como los empleados, ¿no? Por otro lado, también tenemos el excedente bruto de explotación, que lo que nos dice es la rentabilidad que recibieron las inversiones por los gastos de capital que se realizaron durante un año y finalmente pues se resta o se netea el efecto de los impuestos menos las subvenciones y subsidios que aplicó el gobierno durante un año en concreto. Cabe destacar también que estos 3 métodos de alguna manera tienen que mantener un equilibrio, es decir, los 3 tienen que dar un resultado igual en el sentido pues que básicamente es medir un pastel por diferentes maneras, pero al final el tamaño del pastel no cambia. Bueno, habiendo visto estos 3 métodos, vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de los últimos años del Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a ver cuáles son las circunstancias de este comportamiento del Producto Real de Honduras en lo que es este periodo de tiempo desde el 2000 hasta el 2021. Vemos un comportamiento bastante inusual en algunos años, como ser el 2009, que recordemos que es un año antecedente del 2008, que viene de una crisis financiera, el 2009 una crisis política, después viene un comportamiento bastante estable, que no es suficiente, y nos vamos al 2020 que por la pandemia llegó al menos 10% y tiene en el 2021 un crecimiento por arriba del 10%. Esto es un rebote típico de lo que acontece en una reactivación de la economía cuando hubo una condición particular. Ahí hay que tener en cuenta un punto realmente relevante, ¿no? Y son los efectos estadísticos sobre la medición del PIB.
Por supuesto, entonces, y lo podemos ver de manera muy clara entre el periodo 2009 y 2010 y entre el 2020 y 2021, en el sentido que vemos que hay un crecimiento o un repunte del PIB en esos 2 años, ¿no? De alguna forma eso se explica por, en parte, la contracción del gasto, lo que nos dice la teoría económica, y por otro lado también el efecto estadístico que se maneja o que de alguna forma tiene alguna incidencia en la estimación del PIB. Bueno, después de haber visto el comportamiento del Producto Interno Bruto del país, los invitamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con el dato gracias a... Bueno, tenemos un invitado especial hoy. Desde Costa Rica nos acompaña Wilfredo Alejandro Díaz. El perfil de hoy. Wilfredo es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con un posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha hecho consultorías a varios niveles y es un experto en la materia regional. Muy buenas noches, Wilfredo. Es un placer saludarlo. Buenas noches, es un gusto saludarlos y un placer estar compartiendo con ustedes en esta noche sobre este interesante tema del Producto Interno Bruto. Bueno, Wilfredo, para nosotros es muy interesante que pueda compartir cuál es la visión que tiene usted del comportamiento del Producto Interno Bruto en Centroamérica en este año, su expectativa, su perspectiva de lo que puede acontecer en Centroamérica en un mundo cambiante, en un mundo vinculado con una guerra, con una post-pandemia y con otras condiciones particulares de China que realmente nos impactan en toda la región centroamericana. Respecto a su consulta, la región centroamericana, incluyendo también a Panamá y República Dominicana, antes del 2020, antes de la pandemia, venía creciendo a un ritmo promedio de unos 4.2%, es decir, en la variación porcentual del PIB real o el PIB a precios constantes que ustedes acaban de presentar como una de las formas de medición del PIB donde se le quita el efecto de los precios, entonces queda el efecto solamente del cambio en el nivel de producción. Entonces, en cuanto a ese PIB, vemos que la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana venía creciendo a ese ritmo, un 4.2%. Durante la pandemia, cuando inició en el año 2020, la región tuvo una contracción muy importante de 7%, un poco más de 7%, y en el año 2021 empezó a registrar una mejoría, una recuperación, al igual que el resto del mundo, que le ayudó a alcanzar un crecimiento de casi 11%. Es importante mencionar que ese crecimiento, además de la recuperación económica, tiene un efecto de base o un efecto rebote que se llama, porque todas las economías cayeron tanto que por eso su recuperación fue tan fuerte. El contexto con esta guerra entre Rusia y Ucrania, que es una guerra que no sabemos su duración, de hecho se ha convertido un poco en una guerra de desgaste, genera mucha incertidumbre en cuanto va a ser el desempeño de la economía global y de la economía regional durante este 2022 e inclusive para el 2023. Muchos de los países de la región y muchos organismos también que se dedican a estimar proyecciones de la actividad productiva a nivel internacional han hecho revisiones a la baja continuamente. No es la excepción la región de Centroamérica, que en un inicio tenía en promedio un crecimiento de un 4.2 para este año 2022. Digamos, esas eran las proyecciones y vamos a volver al crecimiento que teníamos antes de la pandemia. No obstante, con la irrupción de todos estos fenómenos que incluye la guerra y los fenómenos que les comenté anteriormente que tenían que ver con los problemas de las cadenas de abastecimiento, este crecimiento, esta expectativa de crecimiento ha empezado a disminuir. Y a esto se le suman riesgos importantes. Hay un riesgo de recesión que es mucho más probable en Europa,
pero también en Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque una recesión es decir, que se empieza a contraer el PIB constante o la producción de la región de Europa y de Estados Unidos, es preocupante porque ellos son los principales socios comerciales de la región, de Honduras, de Centroamérica, de República Dominicana y Panamá. Por lo tanto, esto va a generar impactos a través del canal comercial. Esto va a ocasionar que estas economías empiecen también a sufrir estos efectos de la recesión que se supondría que podrías iniciar a finales de este año 2022. Entonces es un contexto complejo donde al final se esperaría que la economía de la región ya no crezca a ese 4.2, 4.3%, sino por debajo de 4, aproximadamente entre un 3.7 y un 3.8%, que como sabemos no es un crecimiento robusto, no es un crecimiento que pueda ayudar a la región y específicamente a Honduras a salir de sus niveles de pobreza en el caso de Honduras y que ayude al desarrollo del país y al bienestar de la población. Entonces este es el contexto general que estamos observando, tanto mundial como a nivel de región, respecto a estos elementos que están jugando en contra de la actividad productiva. Bueno, Wilfredo, gracias. Entendemos que usted tiene algunas gráficas que nos podía ampliar en el sentido de que sea de una manera más sencilla que los televidentes puedan conocer lo que muy bien usted ha explicado de unas condiciones particulares, globales, y que inciden en lo que es la región centroamericana. Claro, si podemos ver en el gráfico de la izquierda donde se encuentran todos los países de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, podemos ver que el comportamiento es muy homogéneo en el sentido de que veníamos de un periodo de crecimiento normal, digamos, como les mencionaba, de alrededor del 4%, 4.2, 3.8%, a excepción de Nicaragua, que en el 2008 se vio envuelta en una crisis interna, una crisis política interna que le generó una contracción en su producción, o sea, una variación negativa en su PIB. Y por el otro extremo tenemos a República Dominicana, que es uno de los países que registra mayor crecimiento en Latinoamérica y en la región de Centroamérica y República Dominicana, con tasas mayores al 5 o 6%. Como vemos en el 2020 se da esa gran contracción en todos los países, sin excepción. La diferencia, digamos, es en la intensidad con la que se dio esa contracción. Panamá fue el país que se vio más afectado, con una contracción de alrededor del 17%, casi 18%. Esta situación se da en Panamá debido a la naturaleza de su economía, porque es una economía que depende mucho de la actividad del canal de Panamá, y con la pandemia sabemos que se cerró el comercio prácticamente en casi todo el mundo, entonces se vio muy afectada. De ahí vienen, a nivel de contracción, están las de Honduras y El Salvador, que fueron similares. Honduras cayó alrededor de un 9%, mientras El Salvador un 8%. Y de ahí el resto de países estuvieron alrededor de contracciones entre 4 y 6%. Entonces, como vemos, son contracciones que nunca se habían visto en la historia hasta ahora en la mayoría de los países. En el caso de Honduras, la contracción más grande que se había visto hasta el momento había sido en 1954, con la huelga bananera, la gran huelga. Entonces esto es un dato histórico realmente que ha roto récords a nivel de región, a nivel de historia también. Y posteriormente, como vemos en el 2021, la recuperación fue de igual forma una recuperación rápida, una recuperación en gran proporción, y si vemos también los países que cayeron más fueron aquellos que registraron también las mayores tasas de crecimiento, y como lo mencioné anteriormente, esto tiene que ver también con un efecto estadístico, un efecto de base. Es como cuando usted tira una pelota hacia arriba, entre más arriba la tire, su rebote va a ser aún más grande. Entonces es lo que sucedió acá. Como la caída fue tan grande en el 2020, su recuperación es mucho más fuerte o tiene mayor expansión en estos países que cayeron más, como en el caso de Panamá, como se puede ver en el gráfico. En la parte derecha
en el gráfico de la derecha podemos ver ya el comportamiento de la región por completo, de la región CAPAR, que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y lo que vemos es, como les mencionaba, veníamos de crecimiento de alrededor de 4%, pero con una desaceleración en el 2019 que se transformó en una recesión con la crisis de la pandemia del COVID, una gran recuperación de 10.9 y nuevamente estamos esperando que la región retome ese crecimiento precrisis. No obstante, dado el contexto que les conté, con todos estos elementos de alta inflación, recesión en Estados Unidos, posible recesión en Europa, desaceleración de la economía china, todos estos factores van a afectar a la región y se esperaría que crezca entre 4 o inclusive menos, entre un 3.7 y un 3.8. Si seguimos, tenemos un cuadro también en el cual tenemos las proyecciones que se habían hecho inicialmente de los países por parte del Fondo Monetario Internacional. Los países también tienen sus proyecciones oficiales, pero tomé estas porque son, digamos, están colocadas en un mismo sitio web, lo pueden buscar. Es a través del World Economic Outlook. Busqué la versión de octubre del 2021 y la versión de abril del 2022. Y como vemos, la mayoría de los países se observa que su crecimiento económico, es decir, la variación del PIB constante, la variación porcentual interanual del PIB constante, era más alta en octubre del 2021, o sea, se proyectaba un mejor comportamiento de las economías de la región en comparación a las proyecciones de abril del 2022. A excepción de Panamá, si miran, Panamá se esperaba un crecimiento de 5% el año pasado, pero ya con la revisión de este año que hicieron los analistas del fondo quedó en 7.5%, pero por la naturaleza de la economía. Y República Dominicana, que sí no varió de ahí. Todos los demás países tienen una revisión a la baja. Si miran en específico el caso de Honduras, tiene una revisión importante hacia la baja de su crecimiento económico. Entonces, como vemos, esta es la utilidad que tiene el PIB y medir la producción a través de este indicador, que tendrá sus limitantes, pero tiene sus grandes virtudes también para lograr hacer este tipo de comparaciones. El PIB constante nos permite ver este crecimiento en la producción y hacer comparaciones entre los países. Nos permite ver también los tamaños de la economía. Por ejemplo, en la región la economía más grande es la de República Dominicana, seguida de Panamá, Costa Rica, la República y Guatemala. República Dominicana es alrededor de 94.000 millones de dólares, Guatemala es 85.000 millones, Costa Rica y Panamá andan por 63.000, Honduras y El Salvador andan similar como por 28.000 millones de dólares, y finalmente la economía más pequeña de la región es Nicaragua, que anda como por los 15.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es un indicador muy útil que nos permite hacer este tipo de análisis y al final del día incide en la vida de la población, tanto de la región de Centroamérica como en la vida de nuestro país, de la población de nuestro país. Wilfredo, muy buena su explicación, yo creo que muy clara. Espero que los televidentes hayan comprendido la importancia del Producto Interno Bruto, sus efectos, sus relaciones con lo que es el mundo en términos generales y en particular en la región centroamericana. Indiscutiblemente cada país va a tener que reaccionar para mantener esa proyección y no que vaya disminuyendo más de esa proyección. Esperemos entonces que la reacción del gobierno de la República en políticas públicas en conjunto con la empresa privada pueda ser capaz de mantener esa proyección y tal vez, si es posible, subirla un poco. Wilfredo, le agradezco mucho su aporte, esperamos tenerlo de nuevo en este programa y éxitos en sus estudios y desarrollo profesional. Un placer y seguimos en contacto. Espero volver por acá. Mucho gusto. Perfecto, Wilfredo. Vamos a unos pequeños consejos comerciales. Continuamos con el dato, gracias a Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El dato de la semana es presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras.
A mayo de 2022, el intercambio comercial de Honduras con el mundo generó un déficit comercial de 3.303 millones de dólares, con un incremento interanual de 20%, explicado por el crecimiento del 24% de las importaciones, que no pudo ser contrarrestada por el crecimiento del 28% de las exportaciones por la escalada de los precios de materias primas y bienes, así como los mayores costos logísticos según el Banco Central de Honduras. La compra de mercancías del extranjero sumó 6.000 millones de dólares. El incremento del 23% se asocia fundamentalmente por el aumento de los combustibles y lubricantes, seguido de alimentos y bebidas de consumo, hecho influenciado por el incremento de los precios internacionales. Por su parte, las exportaciones totalizaron casi 2.800 millones de dólares. Los principales productos de exportación de Honduras fueron el café, banano, el aceite crudo de palma, productos de hierro y aluminio, legumbres, vegetales, frutas y el rubro de melones y sandías. El principal socio comercial de Honduras es Estados Unidos, que recibió un 34% de las exportaciones y del cual provinieron 2.000 millones de dólares en importaciones. Para el dato, Danilo David. El dato de la semana fue presentado por el RAP, con su préstamo RappiFácil. Rápido fácil, RappiFácil, para lo que quieras. Bueno, para poder entender más la integración del Producto Interno Bruto, vamos a ver algunos indicadores económicos del país que son los que generan esta magnitud macroeconómica que es el Producto Interno Bruto. Obed, hablemos sobre los indicadores de empleo. Por supuesto, como hemos visto entonces, el comportamiento del PIB se deriva en una serie de indicadores que tienen un efecto mucho más cercano y próximo a nosotros como personas. Uno de ellos, por supuesto, se traduce en el mercado laboral, en donde podemos ver el comportamiento de la tasa de empleo según los grupos de edad, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las personas que están más ocupadas dentro de los rangos de edad en Honduras están entre los 19 y los 24 años y entre los 36 y los 49 años, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay un comportamiento más o menos igual al resto de las economías, en donde las personas que están en edades mucho más jóvenes tienen un mayor acceso al mercado laboral y por lo tanto tienen mejores niveles de empleo. No tanto así las personas que están entre 25 y 35 años y por supuesto las personas que son menores de 18 años, que se esperaría pues estén realizando sus estudios y no necesariamente trabajando. Veremos entonces ahora la composición del mercado laboral según ocupación. Como podemos ver en este segmento del mercado laboral según ocupación, vemos que los dos últimos son los que tienen un porcentaje más sustantivo, que las ocupaciones elementales, los trabajadores de los servicios y vendedores de los comercios y mercados, que en sí constituyen la economía informal, que muchas veces no es integrado al cálculo del Producto Interno Bruto. Sí, en los otros componentes que vemos, los operarios, los artesanos, todo lo que es las máquinas, agricultura, los técnicos, lo que es la profesión de científicos intelectuales, el personal administrativo, los directores y gerentes. Entonces, la mayor parte de lo que está en la ocupación, en términos generales y concretos, son los dos últimos y que no inciden en el Producto Interno Bruto en su cálculo correspondiente. Vamos a ver ahora los salarios. Hay otro factor importante dentro de todo esto, ¿no? Y es cuántos son los salarios que reciben las personas por los trabajos que realizan. Medidos a nivel agregado, cabe destacarlos a través del Producto Interno Bruto, vemos que ha habido un crecimiento medio del promedio de rentas que reciben los asalariados en Honduras. Sin embargo, cuando vemos el efecto real de estos, vemos en la gráfica azul en sus pantallas que se mantuvo más o menos estable entre el 2012 y 2017 y un crecimiento importante entre el 2020 y 2021. Como ya hemos hablado, eso responde por supuesto al efecto estadístico de la recuperación económica y por otro lado también a la reducción de la tasa de desempleo durante este año 2021 que pasó de 11% a 8%. Bueno, habiendo visto las condiciones del Producto Interno Bruto y los indicadores que hemos comentado recientemente, la tarea es cómo con esos indicadores generamos una reactivación de la economía. Es decir, tenemos elementos externos e internos que inciden en la toma de decisiones o en la ruta a construir para la reactivación de la economía. Cómo enfrentar los retos externos de lo que es el precio del combustible, el precio de la energía, el precio
de los insumos de agricultura, que Honduras, siendo un país altamente agrícola, tiene una incidencia. Y en el aspecto interno, algunas condiciones que se tienen que dar para que la reactivación de la economía se pueda ejercer de una forma rápida de algunos de los sectores que el país necesita. En ese sentido, yo particularmente considero que necesitamos una mayor claridad y transparencia de lo que es el gobierno de la República, de lo que es el gabinete económico, de sus diferentes participantes en definir o ampliar o transparentar un poco los objetivos claros que tiene en el sentido de la reactivación de la economía y cuáles van a ser sus aportes dentro de lo que es la política monetaria, la política fiscal, lo que es el incentivo a los pymes, al sector agrícola y sobre todo un aspecto fundamental que es la atracción de la inversión. La reactivación económica no se va a dar si realmente no cambiamos un factor básico y fundamental que tiene la reactivación de la economía, que es inversión. Y la inversión se puede generar por las mismos que ya existen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, o inversión nueva que realmente pueda generar que en las diferentes zonas del país podamos tener una activación de acuerdo a sus condiciones, a su oferta, a su masa laboral y demás. Creo que las condiciones de logística en muchos sentidos están bastante avanzadas. Creo que tenemos puertos, carreteras, aeropuertos y condiciones en logística que tendríamos que fortalecer, sí, pero necesitamos un gobierno que nos pueda definir un poco más claro la ruta y a corto plazo y que la empresa privada y los diferentes sectores puedan acompañar. A continuación vamos a ver algunos indicadores que son preocupantes y que realmente nos generan, en términos generales, a los hondureños una condición a veces adversa o negativa. Yo creo que en vez de tener esa condición adversa negativa, tenemos que ser propositivos y construir a ver cómo generamos nosotros mismos un cambio de las mismas. Por supuesto que aquí hay que entender algo importante. Honduras no es el único país en el mundo. Honduras no es el país aislado del resto de países y por lo tanto entonces compararnos y permitirnos hacer estas mediciones con otros países nos permite tener un panorama más cercano a nuestra realidad. Entonces, y de alguna manera pueden ver en sus pantallas que la mayor parte de los indicadores en los cuales Honduras participa se ubica en las últimas posiciones, destacándose, por ejemplo, el índice de libertad económica, donde nos catalogan como una economía sin libertad económica, el índice de percepción de la corrupción, que nos habla también de que en Honduras prevalecen altos niveles de corrupción y estos son altamente percibidos por la población. El índice de paz global también nos ubica en la posición 117 de 163 países. El índice de innovación, que de alguna manera se traduce o podemos entenderlo como un factor que limita la producción nacional y por lo tanto entonces restringe la capacidad de crecimiento económico que tiene como tal las empresas y los hogares, pero también como de manera agregada en la población. Hay un punto importante y es el PIB per cápita, que según las últimas estimaciones, como ya lo mencionábamos, dividiendo el PIB nacional total, que el ronda los 27.000 millones, entre el total de la población, se ubica en $5.138.000 por persona al año. Estamos hablando de un ingreso medio de 130.000 lempiras que reciben las personas producto pues, de las diferentes actividades que se realizan en el país, pero esto es un promedio. Hay otros elementos importantes también como el índice de desarrollo humano que ya muy recientemente publicado esta semana y nos habla por supuesto que Honduras se ubica en las últimas posiciones de desarrollo humano, particularmente en el mundo y en la región centroamericana, en la última posición, superado solamente por economías como la nicaragüense y las economías isleñas, claro, de la región del Caribe, que han tenido atrasos importantes producto de las tormentas y los efectos climáticos que han habido en esos países. Bueno, particularmente y haciendo una línea de relación con lo que hemos visto anteriormente, entendemos que el PIB es un termómetro de cómo está la condición económica de un país. Pero si queremos tener una radiografía completa, estos indicadores que acaba de mencionar Obed nos dan una circunstancia bastante preocupante de lo que Honduras tiene. Eso obliga al sector público y al sector privado a poder hacer esfuerzos y estrategias que nos puedan llevar realmente a generar, cambiar esas estadísticas negativas. Vamos a una pequeña pausa comercial.
Bueno, hay un variable de cálculo del Producto Interno Bruto que a mi criterio es muy importante y a veces no lo consideramos, y es las remesas. La remesa constituye un porcentaje sustantivo del Producto Interno Bruto, es decir, ese valor agregado de lo que los hondureños que se van a Estados Unidos y a España en gran medida contribuyen al Producto Interno Bruto de una manera sustantiva. Esto tenemos que tenerlo en una visión futura cercana. Si se da una recesión en Estados Unidos, ya sea leve a finales de este año o al principio, el Producto Interno Bruto y el porcentaje que representa las remesas va a tener un efecto. Veamos el comportamiento, Obed. Claro, aquí también tenemos que tener en cuenta que hay factores bastante importantes a resaltar. Lo primero es el crecimiento de las remesas desde el 2010 hasta el 2021. Por ejemplo, en el 2010 las remesas representaban cerca del 15% del Producto Interno Bruto, en comparación, ¿verdad? Ahora bien, para el 2021 ya se acercan al 30%. Esto podemos tomarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, por cada dólar que ingresa al país de inversión extranjera directa, ingresan al menos 10 por remesas. También las exportaciones que ingresan al país suman alrededor de unos 4.000 millones de dólares cuando las remesas vienen a duplicar este valor. Para el 2021 se estimaron en al menos 7.500 millones de dólares, ¿no? Después tenemos algunos elementos más cercanos a la población. Por ejemplo, la encuesta de remesantes que estima el Banco Central o que realiza el Banco Central todos los años resulta que para este 2021 al menos el 40% de las familias que reciben una remesa afirman que este es su único ingreso, ¿no? Estamos hablando entonces que 4 de cada 10 personas que reciben una familia no tienen otros ingresos más allá de las remesas. Por otro lado, también el 80% de las familias que aseguraban recibir una remesa destinaban estos gastos a cubrir sus gastos corrientes, es decir, a la adquisición de bienes y servicios de la canasta básica de consumo promedio del día a día, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta entonces que no toda la parte, una parte muy poca de las remesas se destina a la inversión, por ejemplo, a la adquisición de un vehículo, la adquisición de una casa o mejoramiento de una vivienda, ¿no? Sino que vienen a cubrir una parte bastante importante del consumo promedio. Y como vimos en los métodos anteriores, el consumo es una variable bastante importante dentro del PIB y de alguna manera es sostenida por este flujo de remesas que ya lo hemos hablado, viene a explicar al menos el 30% del Producto Interno Bruto. Indiscutiblemente el aporte de las remesas al Producto Interno Bruto podría tener un mayor impacto en la economía nacional si se orientaran que esas remesas fueran a otros objetivos, a construcción de vivienda, a activos fijos de las familias, pero indiscutiblemente la mayoría de los hondureños se van al extranjero para poder darle un cierto nivel de beneficio o mejores condiciones de vida a sus familiares en Honduras. Ante lo anterior, tendríamos que definir cuáles son las expectativas de que los hondureños tienen en este 2022. En primer lugar, tenemos que ver que tenemos un nuevo gobierno que incide en un año en que estamos recuperando la pandemia y demás. Y que incide también el tema de la parte de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, aquí, la expectativa de América Latina y el Caribe en fechas anteriores del crecimiento de América Latina hablaba de 1.7 y en particular de Honduras de un 4.1. Pero como decía Wilfredo, esto se está reduciendo al 3.8. Ahí es lo que a mí me interesaría conocer más, las políticas públicas del gobierno para poder mantener ese porcentaje de una manera sostenible hasta finales de año. Como les venía diciendo, el nuevo gobierno tiene 5 meses. Nosotros hemos tenido algunos indicadores de lo que pretende hacer el gobierno, no completos, para poder tener una visión más clara de lo que nosotros esperamos. Todavía sí existe un grado de incertidumbre. Creo que en política monetaria estamos con mayor certeza. El tema fiscal me preocupa a mí en términos concretos. Se aprobó un presupuesto, pero también vemos unas condiciones de cubrir gastos de lo que incide en dar subsidios al tema de los combustibles y al tema de energía.
Igualmente, la capacidad de endeudamiento del gobierno se ha reducido sustantivamente por condiciones que se recibieron y por las mismas condiciones del índice de riesgo que el país ha tenido en los últimos meses. El uso de los recursos de las reservas internacionales es un tema que, a mi criterio, en base al porcentaje que existe en este momento, es válido en una sola vez. Lo que todavía no tenemos claro es cómo y cuándo podría amortizarse mejor esta deuda y no a un plazo tan largo, porque lo que menos pretendemos es debilitar la política y las reservas del Banco Central de Honduras. Esperamos que este programa del Producto Interno Bruto los haya hecho comprender más en lo que es el valor de esta magnitud macroeconómica, como lo titulan la mayoría de los economistas, porque es una magnitud que integra bastantes variables y que sirve para medir el termómetro de la economía del país. Pero como los mencionamos anteriormente, hay otras variables que nos dan una radiografía más completa de lo que es Honduras. Y es ahí donde está nuestra preocupación. Trataremos en otros programas de ver esas otras variables más a profundidad y cómo se han ido integrando y cómo llegamos a esos valores. Yo creo que en términos generales tenemos una deficiencia y va a ser un programa que vamos a tocar a futuro, que es la data. La Big Data es un tema sumamente importante y tenemos unas debilidades de generación de información tanto pública como privada. A veces hacemos proyecciones y a veces hasta nos da pena, pero los organismos financieros internacionales generan mayores estadísticas, mayores datos que los que generamos los propios hondureños, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Usted qué opina, Obed? Bueno, lo que tenemos que ver es que de alguna forma los indicadores oficiales del comportamiento de la economía nos dejan ver que estamos en una condición bastante precaria, ¿no? Ante la crisis que se ha venido dando desde el 2020 y que de alguna manera no hemos logrado recuperar, realmente que es necesario que se tomen en cuenta inversiones que permitan amortiguar el choque que va a provocar esta crisis sobre la economía hondureña. Ya hemos visto el efecto que tiene sobre los combustibles y por supuesto sobre la inflación, ¿no? En ese sentido también tenemos otros elementos importantes, como lo hablábamos, el PIB per cápita. Estamos hablando de los ingresos medios de las personas que de alguna forma se establecen en 130.000 lempiras al año, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 10.500 lempiras al mes, una cifra bastante baja considerando los gastos tan importantes que se dejan venir para este año y también con lo elevado que son las necesidades para la población hondureña. Por tanto, entonces también es importante que las medidas de política sean acompañadas por un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores, sector privado, sector de los hogares, la cooperación internacional, a fin de poder incrementar la producción nacional, mejorar el empleo y mejorar también la calidad de vida de las personas que de alguna forma también son el fin último y necesario de la economía para seguir mejorando las condiciones del país. En términos particulares, yo considero que el Producto Interno Bruto va a poder mejorar y va a ser sostenible siempre y cuando el gobierno tenga una política clara de inversión. Para mí es la que genera riqueza, genera empleo y pueda tener un impacto. Políticas claras sobre esta materia, seguridad jurídica, el fortalecimiento del talento hondureño y sobre todo el generar condiciones para poder tener energía a costos razonables y los otros servicios que puedan hacernos competitivos a nivel regional serían muy importantes para poder alcanzar y mantener un Producto Interno Bruto estable y por arriba del 6%, que es el que nos puede generar realmente un crecimiento y desarrollo igualitario en la población hondureña. Bueno, espero que este programa haya sido de su interés, que las estadísticas y la información puedan generar en ustedes una mejor conciencia de la importancia del Producto Interno Bruto, su efecto en términos generales en el país y en términos particulares en su bolsillo. Les reitero, para mí el crecimiento del Producto Interno Bruto tiene que ver con la inversión. Honduras necesita atraer inversión, tanto nacional como extranjera, generar seguridad jurídica, que genera empleo, que genera riqueza y que realmente eso es lo que puede impactar. ¿Obed? Muy bien, bueno, gracias por compartir con nosotros estos temas. Fue un gusto y por supuesto esperamos encontrarnos en el siguiente martes. Buenas noches. Bueno, Obed, le agradezco mucho su participación, agradecer a nuestro invitado Wilfredo desde Costa Rica y los esperamos el próximo martes.
Economía. Finanzas. Soluciones. Propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada.